Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiayfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar, vamos a abocar esta emisión para hablar acerca de este tema que está recobrando cada vez más importancia en la prensa internacional, acerca del famoso, en inglés, sequester, supongo que en español lo dan de traducir como secuestro, pero que se refiere a este establecimiento el viernes 1 de marzo de los recortes forzados al presupuesto de Estados Unidos, si y solo si el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca no se ponen de acuerdo en las negociaciones precisamente para hacer caer el déficit presupuestal. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Antes de eso, vamos a charlar sobre el cierre de mercado con mi querido Daniel Stico, editor de Economía de Infobae, que está en Buenos Aires. Mi querido Daniel Stico. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hoy fue un día realmente muy complicado para los mercados porque abrieron con suba, después se estabilizaron y terminaron con unas caídas muy marcadas. El Dow Jones perdió 1,55, el Nasdaq 1,44, el Standard & Poor's 500 perdió 1,83, el Bovespa de Brasil fue un poquito el que salvó las papas, 0,14 de caída solamente, pero el índice de México 0,86, el de Chile 0,63, todo con signo negativo, la bolsa de Perú 0,34. ¿Cuál fue el factor que determinó semejante caída, semejante derrape de las bolsas? Fue justamente el panorama de las elecciones en Italia, porque al parecer las proyecciones indican que las cámaras estarían divididas y eso significa que habría una suerte de ingobernabilidad, no se podría mantener el consenso para aplicar las políticas de ajuste que necesita Europa y eso generó bastante nerviosismo, sobre todo por las repercusiones que podría tener sobre América Latina y en especial sobre la economía de los Estados Unidos. De todas formas, los analistas saben que las malas noticias para Estados Unidos se transforman en buenas noticias para el mercado porque va a seguir inyectando, si fuera necesario, más cantidad de dólares y eso va a reactivar el consumo y va a seguir manteniendo la liquidez y por lo tanto todo el mundo dice, bueno, no se asusten con esta baja porque en algún momento va a rebotar. Listo, mi querido Daniel Stico, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires, te agradezco muchísimo. Buena semana, nos vemos. Gracias. Bueno, y desde el sur del continente americano, allá en Buenos Aires, nos vamos hasta el norte, en Nueva York, donde se une a nosotros Jorge Suárez Vélez, conocido analista, conocido comentarista, autor, es decir, escritor de libro, ya lleva 2 libros escritos acerca de la economía, socio de SP Family Office, experto en finanzas en economía y demás atribuciones, por supuesto, amigo personal mío de hace muchos años. Jorge, ¿cómo estás? Afortunadamente bien, Alberto, muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Jorge, gracias por tu tiempo. Bueno, a ver, estábamos hablando al principio de la emisión, Jorge, que toda la atención de la prensa especializada, y ya no tampoco de la especializada, sino ya en general, está puesta sobre, en el tema económico, está puesta sobre lo que está pasando en las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos para traer un plan para reducir el presupuesto. El problema de esto, y estoy poniendo aquí la perspectiva, estoy poniendo los antecedentes, es que si no se ponen de acuerdo de aquí a que se acabe febrero, que se acabe esta semana, entrarían sí o sí unos recortes presupuestarios forzados que fueron determinados por el Congreso de Estados Unidos el año pasado, que son, de aquí a 10 años, son varios trillones de dólares, o me supongo que en español serían billones de dólares, en todo caso sería mucho dinero. De acuerdo a lo que dice la Casa Blanca y a lo que dice la prensa de Estados Unidos, si se hacen estos recortes a rajatabla, sería una cosa desastrosa para la economía de Estados Unidos, puesto que pues, caería la actividad económica, puesto que caería el gasto del gobierno, y esto traería muy malas consecuencias para la economía de Estados Unidos. Incluso se habla de una recesión, pérdida masiva de empleos, etcétera, etcétera. Todo esto lo digo porque mi querido Jorge Suárez Vélez, que cuando habla poco, pero cuando habla yo lo escucho, Jorge dice que en realidad no hay mucho de qué preocuparse. ¿No es cierto, Jorge? Absolutamente, Alberto. Yo creo que para esto siempre hay que poner las cosas en perspectiva. Y para poner las cosas en perspectiva, cuando hablas del fisco del país más grande del mundo, pues hay que quitar algunos ceros para que sean más accesibles para quien nos está escuchando.
Olvidémonos por un momento que estamos hablando de la economía de Estados Unidos y empezamos a hablar de la familia Smith. La familia Smith tiene un ingreso anual de $24,000 y gasta al año $36,000, o sea, tiene un déficit de $12,000. La familia entonces tiene que recurrir a financiar esos 12 faltantes pues, con la tarjeta de crédito. Sin embargo, la familia Smith ya tiene en la tarjeta de crédito un equivalente a $160,000, o sea, alrededor de 7 veces el ingreso anual que perciben. Lo que básicamente en este momento se le está pidiendo es que recorten de esos $24,000 al año, que recorten $440. Eso es básicamente el equivalente de lo que se le está pidiendo recorte de este secuestro o embargo, como también lo he oído traducido en español. $440 que te puedes imaginar que alguien que tiene un ingreso de $24,000 al año puede encontrar muchas formas para hacer este ahorro. Ahora, aquí desafortunadamente es donde entra la política en juego. Aquí básicamente en la familia Smith, imagínate que la señora Smith se enoja mucho porque el marido le pide que baje estos $440 y entonces la señora decide que ahora la forma de recortar esto es que no le va a volver a dar desayuno al señor porque ella sacó cuentas y eso es lo que cuesta al año el desayuno del señor. Y el señor se va a la oficina todo enojado porque se fue con el estómago vacío. Básicamente aquí eso es lo que está haciendo. Lo que el presidente Obama y los demócratas están buscando es formas en las que ese recorte presupuestal sea tan doloroso como sea posible para que la gente se le eche encima a los republicanos. Lo que los republicanos están diciendo es, a ver, vamos poniéndonos de acuerdo en sí reducir esos $440 al año, pero vamos a hacerlo en forma discrecional, es decir, vamos dándole oportunidad a que todas las agencias del gobierno encuentren formas de ahorrar básicamente 1,5% por ahí de su presupuesto para que lo hagan en una forma que sea racional y que no duela. Evidentemente, los demócratas no quieren que sea sin dolor porque en una de esas nos vamos a dar cuenta de que hay mucha grasa de dónde cortar y de que hay mucho gasto superfluo. Así que esto es pura política, pero como bien dijiste, los medios están presagiando el fin del mundo, lo cual es ridículo. Imagínate una vez más regresando a ponerle ceros. Estás hablando que de una economía que vale 16,5 millones de dólares al año, con un gobierno que tiene ingresos por 2,4 millones de millones al año, está básicamente a punto de colapsarse porque tiene que cortar realmente $44,000 millones al año. Eso es absurdo y evidentemente es una enorme exageración de los medios, aunque políticamente es relevante. Acabo de leer justamente hace 10 minutos que la cifra, lo leí en el sitio de CNN, que la cifra es de $84,000 millones. Hay 40,000 ahí entre lo que dices tú y lo que dice CNN. Eso es un error verlo así, porque esos 85,000, de hecho, que son en total, son como una autorización total de gasto. Me explico, lo cual no quiere decir que sea gasto que se ejerce. La cifra que yo te estoy dando no es una cifra inventada por mí, es una cifra de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el CBO. Ellos dicen gasto efectivo, el recorte son $44,000 millones. Es relevante, pero es la mitad de la cifra que está manejando y repito, o sea, aquí los medios realmente están tratando de exagerar para que la gente esté pegada al televisor de aquí hasta el viernes. Fíjate, serían $44,000 millones al año. Sí, bueno, exactamente. Y nada más para ponerlo en perspectiva, para ponerlo en perspectiva lo que es una cifra de $44,000 millones al año, aquí en la ciudad de Atlanta, que es donde yo estoy en este momento, se está autorizando, es más, se va a realizar ya un estadio de fútbol soccer, por cierto, y este estadio va a tener un costo de $1,200 millones. Un estadio, 1,200. Acá estamos hablando para toda la economía de Estados Unidos, 44,000, pues francamente no se escucha que sea mucho. Deja darte otra cifra que te lo va a poner también en perspectiva, Alberto. ¿Te acuerdas del huracán Sandy recientemente? El paquete de Nueva York es de más de los $44,000 millones, es por ahí de 52,000. O sea, están diciendo, el que dice que esto se colapsa por esa cantidad, es como decir, por el huracán de Nueva York, la economía de Estados Unidos se va a acabar. Sería un poco estúpido decirlo, ¿no? ¿Y para qué está invirtiendo tanta batería, tanto parque el presidente Barack Obama y no simplemente lo deja ir y se acabó y no se mete en problemas y listo? Eso es una excelente pregunta, Alberto, porque es de compleja respuesta. Déjame decirte por qué. Yo lo que estoy convencido es de que el presidente Obama está pensando primero en las elecciones del 2014, perdón, las de la mitad de su cuatrienio. ¿Por qué?
está en una situación que es bastante compleja porque principalmente en el Senado, casi todos los asientos que están en juego en el Senado se dan en estados que él perdió en la elección pasada. Entonces, la polarización del electorado le conviene. Eso es una primera importante. Pero la segunda, que es más inmediata, es que este es solamente el primer capítulo de una batalla que tiene 3 frentes diferentes. Si tú recuerdas, vimos a final de diciembre que se dio un incremento automático de impuestos. Esta era la otra mitad de este secuestro, de este embargo, que es lo que tenía que ver con la parte de ingreso. Ahora pospusieron la que tiene que ver con gasto, que es la que vence el viernes. Sin embargo, hay 2 vencimientos pronto adicionales que son mucho más grandes. El primero es el de la resolución de continuidad. Esta quiere decir que el gobierno de Estados Unidos lleva 3 años operando sin presupuesto. Para poder operar sin presupuesto, aunque te lo tiene que autorizar el Congreso te tiene que dar permiso para que sigas operando sin presupuesto, se llama una resolución de continuidad. Esta se vence el 27 de marzo. Ahí sí, si esa no se renueva, tiene que cerrar el gobierno federal, tiene que cerrar todas las agencias públicas, excepto cosas que sean de emergencia, y ese sí le duele a todo el mundo porque ese sí es un problema mucho mayor, así que por eso Obama prefiere empezar a acorralar a los republicanos desde ahorita. La siguiente que revienta es la que, recuerdas que hablábamos hace unas semanas del techo de endeudamiento, este se pospuso hasta final de abril. Ahí lo que los republicanos dijeron es, te doy chance de que 3 meses más sigas operando con un techo de endeudamiento más alto en lo que pasas un presupuesto. ¿Cuál es la astucia que tuvieron los republicanos? Que esto que suena tan razonable, que es permitir que simplemente se pase un presupuesto, lleva 3 años sin ocurrir. Y los 2 últimos presupuestos que presentó Obama al Senado perdieron por 97-0 y 99-0. Es decir, no hubo un solo senador demócrata que votara a favor de los presupuestos de Obama. Entonces es una forma de voltearle el reflector a los demócratas para hacerlos ver ahora a ellos como que ellos también tienen culpa de esta parálisis legislativa. Así que por eso en este momento es tan importante tratar de posicionarse fuerte, acorralar a los republicanos para que estén mejor puestos los demócratas para los siguientes 2 rounds que vienen. Interesante. Entonces, dime una cosa, acabo de escuchar al presidente Barack Obama dar una declaración al respecto de lo que va a pasar este viernes, del famoso secuestro o embargo, y él dijo, va a haber despidos importantes de personal, de personas, pero lo más importante es que dijo, y esto que estoy diciendo no es un concepto, es un hecho. ¿Crees tú que está mintiendo, que mintió? No, es un poco lo que te decía antes, o sea, tú puedes, o sea, primero hay algunas partes de este recorte automático que sí tienen un efecto específico en agencias que es un poco absurdo, o sea, no estás dando ningún margen para que pudieran escoger a dónde realizan los recortes. Ahora, esto sería cuestión de que el señor Obama dijera, ok, no vamos a hacerlo así, pero sí vamos a respetar este recorte de 44,000 millones de dólares, pero lo vamos a hacer en forma un poco más inteligente para que no duela. Eso sí lo podría hacer y los republicanos ya lo pusieron sobre la mesa. Y el que no quiere es él. Deja poner todo un ejemplo adicional. Imagínate que tú cubres empresas todo el tiempo. Imagínate que a una superempresa, a Google o a General Motors, le dijeras, señor CEO de la empresa, usted tiene que reducir el gasto total de su empresa en 1,5%. Imagínate que el director de la empresa dijera, 1,5% quieres que reduzca, lo voy a utilizar todo, cerrando todos los elevadores de todos los edificios para que la gente tenga que subir por las escaleras. Pues eso realmente son ganas de fastidiar, no es ganas de que todo el mundo esté enojado porque le hicieron este recorte. La otra opción que tendría es pues buscar eficientar en gastos de papelería, de mensajería, de choferes, o sea, 1,5% es muy fácil reducirlo, pero claramente aquí lo que el presidente Obama quiere es la confrontación. Y esto es algo que así tan fácil como lo estamos platicando tú y yo, la gente aquí simplemente no lo entiende. O sea, hubo una encuesta que salió ayer en los medios de la población de Estados Unidos encuestada, ni siquiera la tercera parte entiende el concepto del secuestro o del embargo. Entonces, de aquí a que entiendan que habría otras opciones, lo que el presidente quiere es conflicto y lo quiere por los otros 2 rounds que te dije que vienen, así que claramente todo esto es un tema político. Oye, y yo estoy totalmente, vaya, yo entiendo perfectamente bien qué es lo que estás explicando, porque lo explicas bastante elocuentemente, pero vaya, no sé si decir que me extraña, pero sí me sorprende de la prensa en Estados Unidos que está totalmente alarmada, está totalmente lanzando todas las alertas con respecto a esto. Claro, digo, como los lanzan también cuando venía el huracán o cuando no, o sea, son formas de tener a la gente pegada al televisor, como te decía antes, pero hay mucha gente que está empezando a tratar de meterle
sentido a todo esto y tratar de que impere la prudencia, digamos, en el análisis, pero ciertamente no son los medios que son más mainstream, ¿no? Hubo un artículo, por ejemplo, que te lo recomiendo mucho, que escribió Peggy Noonan, una columnista muy conocida del Wall Street Journal el fin de semana, y se llama algo así como Gobernando por miedo. Y ella criticaba mucho este proceso del presidente Obama, diciendo que básicamente lo que está tratando es de asustar al electorado para que en este proceso de nerviosismo acaben ganando capital político que quieren usar para otras cosas, y estoy bastante de acuerdo con esa posición. Ahora, y dime una cosa, en vista de todo lo que hemos platicado acá, pareciera entonces, y aquí es una deducción mía, pareciera que la estrategia le está sirviendo a Barack Obama. No, sin duda alguna. El tema ahí va a ser entonces ver si llegado el viernes va a haber en efecto algo que sea así de doloroso, ¿no? Si logra, digamos, prosperar en este proceso de tratar de enfocar mucho los recortes a áreas que causen descontento en la opinión pública. Si esto no le sale, entonces sí, los republicanos van a cobrársela y se la van a cobrar en serio en las otras dos negociaciones. Lo que sí es un hecho, Alberto, y eso sí es muy delicado, es que hoy viste la baja que hubo en la bolsa de Estados Unidos. Esa baja no se está dando por el impacto económico directo de este embargo, pero sí se está dando porque este conflicto legislativo que estamos viendo preocupa mucho, y preocupa todavía más si llegara a haber cualquier tipo de emergencia en la que sí tengan que llegar a algún acuerdo porque algo pasó inesperado en la economía. Está claramente muy enemistados los dos partidos, están muy agresivamente atacándose uno al otro, y eso sí preocupa a los mercados. Si tú recuerdas, cuando perdió Estados Unidos la calificación AAA, no la perdió por ningún evento económico o financiero, pero sí la perdió por este desacuerdo y falta de operación en el legislativo, y yo creo que esta sí está empezando a preocupar a muchos inversionistas. Claro. Jorge, te voy a cambiar de tema completamente porque quiero aprovechar que estás conmigo aquí y quiero tocar el tema de tu país y del mío, que es el que nos vio nacer, que es México. Y yo sé que tú sigues muchísimo México y tú tienes mucho contacto con México. Y perdón, de nuevo, que te voy a cambiar totalmente de tema y la señal, pero ayer vi una muestra más del optimismo que tiene la prensa internacional sobre México. Ayer tú mismo estabas señalando acerca de este editorial del New York Times para México. Exactamente, y la prensa internacional especializada ha estado volcada sobre México. Ahora, gran parte de este optimismo viene cargado de la futura, porque todavía es futura, prometida en ciernes reforma energética. Y al mismo tiempo también he estado viendo por parte de la prensa exposiciones, no voy a decir que ataques, pero exposiciones al nivel de vida del jefe de sindicato de Petróleos Mexicanos, de la paraestatal Petróleos Mexicanos, y luego, bueno, en fin, encima la casualidad, si tú quieres, de esta explosión tan fuerte que hubo en la sede de Petróleos Mexicanos en el corporativo. Pero vamos a dejar la explosión aparte, si es que vieras que hay elemento para comentar, pero esta exposición de la prensa sobre el jefe del sindicato y la reforma que se viene, me parece que no son casuales. Fíjate, Alberto, que la verdad no lo había pensado, porque vi apenas hoy cuando estaba almorzando este tema en mi teléfono, lo de Romero Deschamps. Sí es un escándalo que el señor Romero Deschamps le compre un automóvil de $2 millones a su hijo, ¿no? Siendo un líder sindical, claramente. Pero yo creo que, y empieza a haber muchos rumores de si va a haber aquí un quinazo, entre comillas, para aquellos que no están familiarizados con la historia de México. Este fue el momento en el cual Carlos Salinas, en 1988, si mal no recuerdo, apresa al líder del sindicato de Pemex en México y aprovecha para hacer una fuerte reforma donde básicamente empiezan a tomar mucho mayor control de un sindicato que se le estaba saliendo de las manos. En ese sentido, a mí me parece que sí podría haber una cierta presión para que el sindicato apruebe algún nivel de reforma energética. El caso de la explosión, he hablado con mucha gente que sabe de esto mucho más que yo, y me dicen que sí, en efecto, fue totalmente un accidente, que fue gas que se acumuló en el subsuelo de estas oficinas, y lo que me dicen es que una muy buena muestra que fue una explosión de gas es que toda la gente que estuvo quemada en estas oficinas estaba quemada solamente la cintura para arriba, lo cual es muy típico de una explosión de gas, y que en efecto parece que había un cierto tipo de acumulación de ciertos tipos de gases por una estructura muy vieja, etcétera. O sea, parece que no hubo nada de sabotaje, ni mucho menos. Ahora, lo que sí es un hecho
es que en este momento sí es vital el que México pueda hacer algún nivel de reforma energética. Yo creo que aquí el tema que está en gran discusión es si esta reforma energética pasa por una reforma total de Pemex, lo cual sería muy difícil, políticamente muy complicado y se prestaría mucho a que gente tipo Andrés Manuel López Obrador y toda la izquierda de México se lanzaran fuerte, decir que a la gente le están quitando su empresa, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el extremo. La forma en que, en mi opinión, podría pensarse una reforma, simplemente una reforma donde se permita participación privada en la explotación de gas natural. O sea, lo que hoy es increíble en México es que es legal que se queme el gas, que es el subproducto de la extracción de petróleo, pero es ilegal el que ese gas se metiera en un tubo para que alguna industria lo pueda usar. Es absurdo. Y lo otro que también está pasando en México, como en Estados Unidos, es que hay grandes yacimientos de shale gas o gas de esquisto que ciertamente empiezan a tener factibilidad de ser explotadas y que podrían permitir que México tenga acceso a mucho más certeza energética, digamos, de que va a haber energía para todas esas industrias que están empezando a establecerse en México, y en ese sentido este puede ser un gran detonador de crecimiento. Entonces, lo que te quiero decir es que aunque se diera una reforma energética parcial, yo creo que el impacto que tendría para el crecimiento de México sería colosal, porque básicamente lo que estamos viendo es que, en resumen, Norteamérica se va a volver el gran generador de energía, como en estos 2 años, en estas décadas lo había sido Medio Oriente, y la pregunta que hoy muchas industrias de todo el mundo se hacen es, ¿cómo le hago para entrar a esta región? Y tienen 2 opciones, o entran a México o entran a Right to Work State. Estos estados son más liberales en términos laborales en Estados Unidos. La única pregunta que se hacen sobre México es si van a tener abasto de energía. Si el abasto de energía lo tienen, a México le va a llover inversión a un grado tal que pueden empezar a tener más bien problemas de exceso de inversión, lo cual podría reflejarse negativamente en un tipo de cambio demasiado apreciado. Interesante. ¿Tu libro y dónde lo pueden conseguir? El libro se llama Ahora o Nunca, la gran oportunidad de México para crecer, y para aquellos que están fuera de México, la forma más fácil es en el sitio que es www.gandhi.com.mx. Y se trata exactamente de eso, y creo que muchos de los temas pueden ser relevantes aún para aquellos fuera de México, porque yo creo que hay mucho mucho de lo que está pasando en México que va a beneficiar a Centroamérica, sin duda, pero incluso a otros países sudamericanos como Perú, Colombia, etcétera, que pueden volverse socios muy efectivos hacia esta región que tiene tanto potencial de crecimiento. Interesantísimo, como siempre, charlar contigo, mi querido Jorge Suárez Vélez. Te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, Alberto, un abrazo y mucho gusto con ustedes. Gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. El índice de México 0,86, el de Chile 0,63, todo con signo negativo, la bolsa de Perú 0,34. ¿Cuál fue el factor que determinó semejante caída, semejante derrape de las bolsas? Fue justamente el panorama de las elecciones en Italia, porque al parecer las proyecciones indican que las cámaras estarían divididas y eso significa que habría una suerte de ingobernabilidad, no se podría mantener el consenso para aplicar las políticas de ajuste que necesita Europa, y eso generó bastante nerviosismo, sobre todo por las repercusiones que podría tener sobre América Latina y en especial sobre la economía de los Estados Unidos. De todas formas, los analistas saben que las malas noticias para Estados Unidos se transforman en buenas noticias para el mercado, porque va a seguir inyectando, si fuera necesario, más cantidad de dólares, y eso va a reactivar el consumo y va a seguir manteniendo la liquidez, y por lo tanto todo el mundo dice, bueno... Daniel Stico, editor de Economía de Infobae, que está en Buenos Aires. Mi querido Daniel Stico. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hoy fue un día realmente muy complicado para los mercados porque abrieron con suba, después se estabilizaron y terminaron con unas caídas muy marcadas. El Dow Jones perdió 1,55, el Nasdaq 1,44, el Standard & Poor's 500 perdió 1,83, el Bovespa de Brasil fue un poquito el que salvó las papas, 0,14 de caída solamente, pero el... ¿Pero qué se refiere a este establecimiento el viernes 1 de marzo de los recortes forzados al presupuesto de Estados Unidos, si y solo si el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca no se ponen de acuerdo en las negociaciones, precisamente para hacer
caer el déficit presupuestal. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Antes de eso, vamos a charlar sobre el cierre de mercado con mi querido... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiayfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a hablar, vamos a abocar esta emisión para hablar acerca de este tema que está recobrando cada vez más importancia en la prensa internacional, acerca del famoso, en inglés, sequester, supongo que en español lo van a traducir como secuestro